Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nos alegra mucho, es el corazón de Dios que usted nos está acompañando en el día de hoy. Recordemos, por favor, las, lo- lo- las recomendaciones de las redes sociales en cuanto a Facebook, que por favor, si usted nos está acompañando desde allí, por favor, ponga una reacción al video o un mensaje en el video, porque de esta manera nosotros sabemos que ahí usted nos está acompañando. Si usted nos está acompañando desde YouTube, por favor, hay varias recomendaciones. Si no lo ha hecho todavía, dele al botón de suscripción y también al botón de notificaciones que está al lado del botón de suscripción. El botón de suscripción es muy importante porque al estar usted suscrito al canal, eh, YouTube va a estar recomendando más los videos del canal a otras personas, más y más personas que se involucren más en el canal, va a haber una mayor proliferación de lo que son los videos del canal. Entonces, esto es importante que lo haga. Si usted ya lo hizo, no hay problema, no tiene que volverlo a hacer. Y el botón de la campanita, el de las notificaciones, es para que cuando subamos contenido al canal de YouTube, a usted le lleguen a las alarmas de que hemos subido algún video o algún contenido al canal. También es importante que en YouTube que usted por favor nos deje un like. Esto sí es por video, por cada uno de los videos. Cada uno de los videos tiene como un contador de YouTube que cuenta los likes. Estos likes son importantes porque la plataforma de YouTube va a distribuir o a recomendar, más bien esa es la palabra, recomendar a más y más personas los videos que tengan más likes. Y entonces esto nos ayuda porque podemos llegar a más personas que necesitan el mensaje que estamos transmitiendo. También es importante que nos deje un comentario para poder saber que usted nos está acompañando, tanto en Facebook como en YouTube. Nosotros no vemos cuántas personas qué personas están allí en específico. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que ustedes nos estén acompañando y por eso queremos saber que usted está acompañando allí. Si no, no podríamos saber que usted nos está acompañando. Además de eso, es muy importante porque nosotros siempre estamos orando por todas las personas que nos se están uniendo en cada video. Entonces, Dios les bendiga por seguir estas recomendaciones. Son muy importantes para nosotros. Muchas gracias. También es importante que nos siga de principio a fin en cada una, usted vea cada una de las enseñanzas y esto sí es en beneficio para usted, que usted vea las enseñanzas de principio a fin. ¿Por qué? Porque Dios le va a hablar, le va a hablar. Dios no es que Dios posiblemente le va a hablar, no, Dios le va a hablar, pero le va a hablar a través de todas las enseñanzas de la palabra del Señor. Entonces, es por eso es muy importante que usted no se desconecte en ningún momento, porque Dios quiere hablarle. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé. ¿Cuántas veces? No lo sé tampoco. Puede ser que Dios le hable en todo momento en la enseñanza. Entonces es importante que usted esté allí en las enseñanzas de principio a fin. También es muy importante que usted nos acompañe con su Biblia física. La Biblia física es muy importante porque en todas las enseñanzas que usted puede hacer, por supuesto, si usted no tiene más recursos que su celular, no importa, no hay problema. Lo importante es que usted nos siga las enseñanzas con la Biblia también, porque precisamente estamos aprendiendo de la palabra del Señor y es importante que la tengamos. Como les digo, mi recomendación es que tengan la Biblia física, pero si no tienen la Biblia física a la mano, no tienen una Biblia física, pues desde el celular está bien. Esto es para que, la Biblia física es para que no se vayan a distraer en el celular, porque el celular nos manda de vez en cuando notificaciones de otras aplicaciones y esto nos distrae, no tiende a distraernos. Entonces es importante que nos pueda seguir.
con su Biblia física, y si también puede hacerlo, es muy importante también que usted tenga un cuaderno de anotaciones, y que usted pueda anotar los versículos de las enseñanzas, que usted pueda anotar lo que Dios le está diciendo a través de las enseñanzas. Esto es muy importante para que usted a través de la semana, a través de los meses, a través del tiempo, se pueda volver otra vez a retomar lo que Dios le ha hablado en cada una de las enseñanzas y usted pueda ponerlo en práctica. Es muy importante. Dejarlo todo a la memoria a veces no es, no a veces yo diría, la mayoría de veces, yo diría casi siempre, además, es más, eh, mm, no es tan buena idea, no es tan buena idea porque muy probablemente se nos va a olvidar. Entonces, es importante que podamos tener también nuestras anotaciones en cada enseñanza. Esto no es solamente por ahora o porque sea yo el que esté dando la enseñanza, no, en toda enseñanza que usted eh, tenga de la palabra de Dios, eh, si puede estar allá con su cuaderno, perfecto, excelente. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos para eso a orar al Señor, vamos a bendecir el nombre del Señor en esta hora. Si usted puede, donde usted está, levante sus manos, si usted puede, donde usted está, cierra sus ojos. Esto es para que no se distraiga y alabemos al Señor. Oremos al Señor y entreguémosle esa enseñanza. Padre, Señor, nos dirigimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, dándote muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel para con nosotros, Señor. Has sido poderoso y precioso, nos has protegido, Señor, de todas las cosas. Queremos ser fieles contigo, Señor, y poder eh, promulgar la palabra de Dios en cuanto sea eh, posible, Señor, para nosotros. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Queremos, Señor, que tú seas tomando mi vida, Señor. Ayúdame que yo sea digno y esté a la altura del mensaje que tú tienes para tu iglesia en el día de hoy. Te pido por favor, Señor, que tú seas el que hables a través de mí. Enséñanos, así como enseñabas de antaño, Señor, allí a tus discípulos. Enséñanos tu palabra, ábrenos el entendimiento, ayúdanos a comprender lo que tú tienes allí. Espíritu Santo, por favor, eh, impacta con tu unción, Señor, que tu unción sea inundando mi vida y que esa unción sea impartida a todas las personas que escuchan la enseñanza de hoy. Lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que más y más personas, Señor, conozcan de ti, sea estos mensajes una vía para que más y más personas lleguen a tus pies, Señor, y que tú seas el que uses mi vida, Señor, como instrumento hábil en tus manos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como usted pudo ver en la animación inicial de esta enseñanza, antes de que yo iniciara a hablar, si no lo pudo ver, le recuerdo que esta enseñanza se llama ¿Y si la respuesta es y si la respuesta es no? Claro, esa es una pregunta que nos hacemos, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver de qué trata la enseñanza y vamos a ver, le invito a que profundicemos la palabra del Señor y podamos entender qué si la enseñanza, y qué si la respuesta es no, y qué si la respuesta es no. Para esto vamos a 1 Tesalonicenses 5:18. Primero que todo vamos a este versículo en el cual nos vamos a basar. Nos vamos a basar en este versículo. Sin embargo, no vamos a volver a él, pero es importante que nosotros lo tengamos muy, muy, muy en cuenta para todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:18, este es una de las cartas, de las dos cartas que están registradas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eh, que Pablo, el apóstol Pablo, escribió a la iglesia
en una ciudad que se llamaba Tesalónica. Estos tesalonicenses eh, él hace dos cartas allí en, en la que en las dos cartas es muy bonito porque allí Pablo en las dos cartas tiene un estilo para exponer la venida del Señor Jesús. Porque había en ese entonces una creencia de que el Señor Jesús ya había venido. Incluso y algunos decían que ya, que ya estaban tan cerca de la venida del Señor Jesús que ya habían malas prácticas allí en Tesalónica. Pero entonces, por eso él escribe, bueno, estas dos cartas, una, primero una y después de que pasa un tiempo escribió otra. Y nosotros vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:18. Este preámbulo era para darle como tiempo para que usted pudiera encontrar 1 Tesalonicenses 5:18 y vamos a leerlo así. Dice la palabra del Señor. Dad gracias en todo, en todo. Y en esto nos vamos a basar. Sin embargo, el versículo no termina y dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué interesante es que lo que dice el apóstol Pablo acerca de dar gracias en todo. Nosotros estábamos viendo desde hace unas semanas atrás y yo no pensaba seguir con el tema de la oración. Sin embargo, con los acontecimientos que hemos vivido desde la semana, el fin de semana pasado, aquí en este país, eh, yo vi la necesidad de volver, de dar una enseñanza más acerca de la oración. Porque nuestro llamado como cristianos, así como hemos visto anteriormente en las otras enseñanzas, es a estar preparados en oración. Ese es nuestro llamado como cristianos. Y este no es un llamado condicional, sino permanente. Ya lo habíamos visto en varias enseñanzas, pero no está de más recordar todas las cosas, algunas cosas que vamos a ver en esta enseñanza. De pronto usted se acordará de que la hemos visto de algún modo u otro en otras enseñanzas. Sin embargo, no se pierda esto, porque no está de más siempre recordar esto de la palabra del Señor. Este llamado no es un llamado condicional, sino es un llamado permanente, constante, diario. Estas tres características siempre tiene este llamado. No es condicional, sino permanente, constante, diario. Estas tres características tienen que estar en nuestras oraciones. Esa sí tiene que ser nuestra vida de oración diario, en todo momento. Además, el pilar de nuestra oración es el pilar de nuestra oración, el fundamento de nuestra oración, tiene que ser el invitar al Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe. Él debe guiar nuestras oraciones. El Espíritu Santo debe guiar en nuestras oraciones. Entonces nosotros debemos orar, como ya hemos visto y hemos repetido muchas veces para que se nos quede bien grabado en nuestra cabeza, es que nosotros le oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. Ese tiene que ser nuestro proceder en cada oración. Cada oración nosotros de esta manera. El enemigo, el diablo, entonces, ¿qué va a hacer? Pues hará todo lo posible y todo lo que esté al alcance de él para que usted no ore. Él sabe que un cristiano que ora, un cristiano que está ahí a la brecha, preparado, es un cristiano fuerte contra las tentaciones. Entonces él sabe que contra estos cristianos él no puede. Él no puede contra un cristiano que está en oración. Él no puede. Hay personas que caen fácilmente a las tentaciones y eso es una señal inequívoca de que les falta oración.
Esa es una señal inequívoca de que falta oración. Si usted tal vez de pronto es una de esas personas que dice, uy, no, pero es que no he podido con esta tentación de, no sé, fumar, no sé, tomar trago, no sé, la tentación póngale usted el nombre que quiera, ¿sí? De ver pornografía, de hacer cualquier otro tipo de cosas. Si usted dice, yo, la verdad, yo no, usted ve que cae muy fácilmente en eso. Tal vez examine su vida de oración, examine usted su vida de oración, porque eso es una señal inequívoca de que a usted le falta oración. Si nos ocupamos en las cosas provechosas espiritualmente, no le daremos lugar a las tentaciones del diablo. ¿Sabe quién confirma lo que le estoy diciendo en este momento? El mismo Señor Jesús. ¿En dónde? Voy a decir varias citas, no las vamos a leer, por supuesto, por tiempo, pero ¿en dónde lo dice el Señor Jesús? En Mateo 26:41, en Marcos 14:38, en Lucas 22:40, en Lucas 22:46. Todas estas citas se refieren al monte, allí al Getsemaní, donde estaba el Señor Jesús, si usted lo recuerda. Él estaba en el momento de más angustia en su paso aquí en la tierra. ¿Sí? Fue el momento de más angustia y de más preocupación para el Señor Jesús. En ese momento hubo gran tristeza en su corazón, pero una de las cosas que le dijo a sus discípulos cuando él estaba orando y cuando él fue a orar y ya después de que estuvo orando por una hora aproximadamente, eh, una cosa que le dice a los discípulos es que si no habían podido estar con él orando una hora, si tan siquiera una hora, les dice él, y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación, les dice a sus discípulos. Y todas estas citas que les di ahorita hace un momento, hablan de ese momento en donde el Señor Jesús está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que si nosotros velamos y oramos, no vamos a entrar en tentación, es decir, no vamos a caer en la tentación que nos tiende el diablo, porque tentaciones, problemas, dificultades, momentos de angustia, van a haber, siempre van a haber, siempre van a haber, porque estamos en un mundo gobernado por el diablo. El diablo odia todo lo creado por Dios. Nunca será el bien, no me cansaré de decirlo y no me cansaré de repetirlo porque a nosotros no nos puede quedar la más mínima duda de que Satanás odia toda la creación, odia mayormente al ser humano porque esa fue la creación más preciada de Dios y odia entre todos los seres humanos a los que más odia es a nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos un obstáculo para Él, para que Él pueda gobernar a placer esta humanidad. Nosotros somos esa piedra en el zapato, pero tenemos que ser gente, creyentes de oración para poder ser efectivos en el mundo espiritual. Él nos odia. Así usted quiera ignorarlo, así usted quiera ignorarlo, Él nos odia. Él nos odia, no le quepa la menor duda. No hay nada bueno en Él y por eso la maldad reina en Él. Y todo tipo de aberraciones. Sin embargo, yo le quiero decir que hay tres enemigos que tenemos. Uno es el diablo y esto lo que le estoy diciendo se corrobora con Primera de Pedro 5:8, el mundo, y esto se corrobora con Primera de Juan 2:16, y la carne, y esto se corrobora en Romanos 8:7 al 8. En Primera de Pedro 5:8, no lo vamos a leer, está diciéndonos que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros no estamos en constante oración, Él sí está pendiente. Cuando usted no está en oración, va a tender lazo. Él va a intentar llevárselo por delante, porque a Él no le importa sino su destrucción. A Él no le importa más, solo su destrucción. A Él no le importa más. Le repito porque quiero que quede esto muy claro, pero tenemos tres enemigos. Entonces, como tenemos tres enemigos, es muy importante. Mire que es el diablo,
mire que es el mundo, mire que es la carne, nuestra carne, ¿sí ve? Usted creía que de pronto era muy divertido hacer las cosas de la carne, parrandas y cosas así de la carne, y usted decía, ay, qué rico, que sí, la carne es su enemigo, la carne es su enemigo porque usted está ocupando ese tiempo que podría ocuparle al Señor, lo está ocupando en la carne, en los deseos de la carne. Eso es lo que está pasando. Entonces, la carne es un enemigo de Dios. Por eso es tan importante que perseveremos en la oración. Es importante que nosotros estemos siempre, constantemente en oración. Por medio de la oración buscamos una respuesta de Dios, que a todo lo que nosotros le presentamos delante de Dios. Nosotros estamos siempre buscando una respuesta delante de Dios, siempre lo que decíamos en las enseñanzas pasadas. Nuestro principal objetivo en cada oración, nosotros cuando vamos en oración al Señor, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Que Dios nos escuche, o sea, que Dios nos responda también, que de Dios también queremos una respuesta. Y sabe una cosa, Dios nos da su respuesta siempre. Te dirá, ay, pero es que yo no escucho ninguna voz. No importa, Dios da la respuesta. Dios le está dando la respuesta. Así usted no lo esté escuchando literalmente hablando, Él le está dando una respuesta. Si usted lee la palabra del Señor, allí usted va a encontrar también respuesta de que le está dando Dios a sus oraciones. También lo va a encontrar allí. Pero, pero, así usted no escuche esa voz, así usted no diga, ay, es que se me apareció el Señor Jesús o un ángel y me... No, así usted no vea esas visiones, Dios siempre da respuesta a nuestras oraciones. No deje que la duda esté en su corazón en ese sentido, porque muchas personas dejan de orar precisamente porque no escuchan una voz audible que les dice, sí, te estoy escuchando, ¿sí? Y sienten que están hablando solos, ¿sí? Muchas personas dejan de orar en ese sentido, pero Dios siempre está escuchando. Dios siempre nos está escuchando. A nosotros como creyentes, siempre nos está escuchando. Si usted ora en el Espíritu, si usted está allí junto con el Espíritu Santo, no le quepa la menor duda. Dios siempre responde a la oración que le hacemos. Si usted no me cree, por favor, vaya a Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 es, es la clave. Cada vez que usted diga, ay, ¿será que Dios me escucha? Váyase a Jeremías 33:3 y dice, clama a mí y yo te responderé. No dice, clama a mí y a la 10ª vez te responderé. Clama a mí y a la segunda vez te responderé. No, clama a mí y te responderé. Es así de enfático el Señor. Acá el Señor no está diciendo, yo voy a mirar a ver si me gusta su oración, voy a mirar a ver si de pronto ahí le respondo, a ver si estoy de buen humor, pues le respondo. No, no, el Señor Jesús, el Señor acá es muy claro, Dios acá es muy claro, y dice, clama a mí, yo te responderé. Y además dice, y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces, pero quiero que nos centremos acá, en clama a mí y yo te responderé. Es importantísimo que nosotros entendamos esta verdad de la palabra del Señor. Ay, que usted no escuche una voz que venga del cielo y usted, de pronto Satanás le está poniendo pensamientos porque él no quiere que usted sea una persona de oración. Entonces le pone pensamientos, ay, Dios está como ocupado porque Dios no le está hablando. Ay, ¿sabe qué? Mire, usted está hablando solo ahí. No, no se deje engañar por el enemigo. El enemigo, el único objetivo de Satanás en ese momento es que usted se desconcentre de la oración y usted deje de orar. Es el único objetivo de él. El único objetivo de él es ese. ¿Por qué? Porque cuando usted no ora es un cristiano débil. Cuando usted es un cristiano débil, ¿qué pasa? Satanás puede ponerle a usted todas las tentaciones y caerá muy fácilmente en esa red de Satanás. Toda oración es contestada por Dios y en ese sentido el Señor tiene dos respuestas posibles, sí o no.
Tiene dos respuestas posibles y le vuelvo a repetir, sí o no. Cuando Él nos responde positivamente, nos abre puertas. Para nosotros es fácil agradecer y aceptar la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ahí sí, uy, no, Dios mío, gracias Señor, gracias. Sí, uy, Dios, que le dieron el ascenso, gracias Señor, que usted, que el Señor dio sanidad por las personas que usted está orando. Gracias Señor, acepta usted la voluntad del Señor, muy fácil, ¿cierto? Claro que sí. Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta es no? Y si la respuesta es no. Ay, ¿qué pasa? Ah, y si de pronto usted se detiene y dice, uy, aceptar su voluntad. Esa es la noticia. Y agradecerle. ¿Es difícil? Claro, claro que sí. Claro, algunas veces más que otras, ¿no? Algunas veces más que otras es difícil, definitivamente. Y hay no de parte de Dios que nos duele. No que nos duelen, unos más que otros, unos más que otros. ¿Sí? Y unos hasta de pronto nos pueden parecer algo desilusionante, porque de pronto estamos poniendo tanto, tanto empeño en esto, pero Dios nos dice, no, Dios está diciendo enfáticamente, no. Y es ahí donde también debemos ser agradecidos con Dios. Debemos ser agradecidos con Dios. Recuerde lo que leíamos al principio, cuando leíamos 1 Tesalonicenses 5:18, que decía, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. En los malos momentos, sí, dad gracias. Que es que me duele. Sí, dad gracias en todo. Le voy a dar dos razones por las cuales en los no de Dios debemos ser agradecidos. Primero, primer punto que quiero que veamos, sus pensamientos son diferentes. Sus pensamientos, los de Dios, son diferentes. Sus pensamientos son diferentes. Es el primer punto que quiero que veamos. Y para este punto, quiero que por favor vayamos a Isaías 55, 8, 9. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos, y aquí está hablando Dios, Dios mismo está hablando a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, o sea, Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene la potestad de responder acorde a su voluntad. Dios tiene la potestad de responder acorde a su voluntad. En ocasiones, nuestras oraciones pueden estar conforme a la voluntad de Dios y en otras no. Lo que pasa es que nosotros en nuestra debilidad humana nos aferramos a pedir en una dirección y queremos que Dios nos responda únicamente en ese sentido. Queremos, vamos a Dios y decimos, no, Señor, yo quiero que ocurra esto, Señor, por favor, ayúdame a esto. Y yo quiero que me promuevan, yo quiero que, o cambiar de empleo, o quiero que se me abran puertas en este sentido, que yo pueda llegar a estos clientes, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros estamos pidiendo, pero solamente pedimos en una sola dirección en nuestra debilidad humana. Y queremos que Dios nos responda únicamente en ese sentido. Ay, Dios mío, que tal persona se sane. Queremos solamente que Dios sane a esta persona. Queremos en cierto sentido, torcer la voluntad de Dios, pero nuestra oración debe ser como nos lo enseñó el Señor Jesús. ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesús? Recordemos el modelo de oración, ¿no? Mateo 6:10. Recordemos una parte de este modelo de oración tan hermoso y precioso que nos dejó el Señor Jesús, que hoy en día lo llamamos el Padre Nuestro. Es una oración muy hermosa. Dice, venga tu reino. Pero ojo, lo que dice aquí, hágase
tu voluntad. Está orando al Padre, acuérdese, como en el cielo, así también en la tierra. Estamos pidiendo al Padre y ese es el modelo de oración, precioso modelo de oración. Jesús nos indicó que un ingrediente que debe tener nuestra oración es pedir que se haga la voluntad de Dios, del Padre Celestial. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Y yo estoy seguro que eso lo hemos dicho en varias ocasiones, porque Dios sabe lo que realmente nos conviene a nosotros. Dios sabe lo que nos conviene a nosotros. Por eso nosotros estamos diciendo, hágase tu voluntad. Ojo, usted no está diciendo, hágase mi voluntad. Usted no va a pedir su voluntad, la suya, sino va a pedir la voluntad de Dios. Es importante. O si no, no estuviera en el modelo de oración. Recuerde lo que decíamos, ¿no? No se trata de repetir sin sentido, sin darle sentido a esta oración y repetirle, 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 ya con eso salir. No, no, no se trata de eso. Se trata de que ese modelo de oración se trata de que usted incluya esos consejos de Jesús en sus oraciones, en su oración. ¿Sí? Perdón de los pecados, el pedirle por el pan de cada día, ¿sí? Perdonar a los demás. Esas son cosas que usted tiene que incluir en sus oraciones. ¿Sí? Y también, por supuesto, lo veíamos ya también, tiene usted que incluir el agradecimiento. Por eso pedimos la dirección del Espíritu Santo, porque Dios Padre es el único que sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. El Espíritu Santo sabe lo que realmente el Padre tiene en su voluntad. Es el Espíritu Santo. Entonces, si estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios acá en la tierra, es lógico, por lo menos a mí me parece muy lógico, que como mínimo aceptemos su voluntad, la voluntad de Dios, entendiendo que Él tiene cuidado de nosotros, entendiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Algo malo sucedió y lo permitió el Señor. No era lo que estábamos pidiendo en nuestras oraciones. Deje a un lado toda esa desilusión, deja a un lado toda esa tristeza, todo ese dolor, deja a un lado. Es difícil, claro, sí, es difícil, pero déjelo a un lado porque usted y yo entendemos que Él, Dios, tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida, no quiere decir que Dios ha perdido el control. Tengan muy en cuenta eso. No es que, ay, es que Dios perdió el control acá y por eso permitió eso. No, nunca ha perdido el control. Eso no le quepa la menor duda. Dios tiene el total control de toda la situación, por más difícil que sea, por más difícil que sea. El Señor Jesús cuando estuvo en medio de la mar y decía ese mar, esa barca casi que, dice la Biblia, que casi que anegaban, que se anegaban ese barco, ya estaba a punto de hundirse ese barco, él estaba dormido. Pero no por el hecho de que estuviera dormido, estaba fuera de control de la situación. Cuando lo despertaron, lo primero que él hizo fue reprender las olas, reprender el mar. Estaba bajo control todo. Todo lo tiene bajo control Dios. Ah, es que él le respondió que no, y usted piensa que Dios se le salió de control esto. Para nada, tiene el control. Dios tiene el control. Así usted crea lo contrario. Ahora, si usted cree lo contrario, pídale perdón al Señor porque realmente el Señor tiene el control. Tiene el control. Ahora, mucho menos quiere decir cuando Dios nos da una respuesta negativa o permite algo que nos duele, mucho menos quiere decir que Dios ha perdido el poder. Dios no deja de ser Dios por el hecho de que haya permitido una situación u otra. Él tiene el control, Él tiene el poder. Lo que sucede es que se ha ejecutado su voluntad, ha ejecutado su voluntad, la voluntad de Dios. Pensemos en él, pensemos en él. Y volviendo al Getsemaní, volvamos al Getsemaní. ¿Qué oraba el Señor Jesús? Aparta de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabe qué pasó? Al ejecutarse la voluntad de Dios, murió Jesús, su Hijo unigénito. Ahora, si Dios Padre aceptó dentro de su voluntad que su Hijo unigénito, su único Hijo, muriera en la cruz del Calvario, de la manera más cruel, ¿por qué creeríamos nosotros que Dios no podría en algún momento permitir momentos de tristeza en nuestra vida al respondernos no a nuestras oraciones? No seamos tan orgullosos de pensar que Dios no va a permitir algo que de pronto no nos gusta mucho, de pronto nos duele, si al ejecutarse su voluntad incluso murió su único hijo. Ahora, ¿cuál era la voluntad humana de Jesús en Getsemaní? ¿Cuál era la voluntad humana de Jesús en Getsemaní? Él decía, aparta de mí esta copa. Era la voluntad humana de Jesús. Eh, la voluntad humana de Jesús era, por supuesto, no sufrir y no morir. Era la voluntad de Jesús, humana. Pero a la larga, y esto es lo que quiero que entendamos, cada situación, pero a la larga, por todas las generaciones, de ahí en adelante, lo que más convino fue la muerte de Jesús en la cruz. Fue lo que realmente convenía, tanto a Jesús como a nosotros, porque después del sacrificio en la, muerte, de la cruz del Calvario, a Jesús le es dado un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿cómo no iba a convenirle más a Jesús ese sacrificio en la cruz del Calvario? Por supuesto, por supuesto. Cuando él, en su condición humana, porque fue 100% hombre, él no quería pasar por ese sufrimiento, él no quería pasar por ese dolor, él no quería pasar por esa muerte, no quería en su humana, en su humana condición. Entiéndame esto, no quiere decir que Jesús haya pecado en algún modo por no quererlo. Ni usted ni yo hubiéramos querido, nadie hubiera querido pasar por ese sacrificio. Pero mire que Dios sabe que es lo mejor para nosotros, ¿okay? Sabe que es lo mejor para la humanidad. Supo en ese momento. Jesús, por supuesto, lo sabía, pero en su humana condición, no quería pasar por eso. Pero fue algo muy hermoso, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le dijo al Padre Celestial. Entonces, que vaya allí a los evangelios, ¿sí? Vaya allí a los evangelios y corrobore lo que les estoy diciendo. Lo que más convino fue la muerte de Jesús en la cruz, porque allí nuestros pecados fueron limpiados por su sangre, por la sangre de Jesús, lo que demuestra que solo Dios sabe lo que nos conviene realmente. Y quiero que tenga muy en cuenta esto. Salmos 55:22. Vale, cuidado esta hermosa palabra. Dice el salmista, dice, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Dios tu carga. Cuando habla la Biblia de Jehová, también se está refiriendo a Dios en su completitud, por decirlo así, si esa palabra existe. Padre, Hijo, Espíritu Santo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Mire que no hay duda. Y Él te sustentará. Pero ¿sabe qué dice? Mire, no dejará para siempre caído al justo. Usted puede hoy haber caído. Usted puede hoy haber recibido un no. Usted puede hoy haber dicho, Señor, me duele. Usted puede hoy
llorado, puede haber hoy gritado de desesperación. Pero vaya al Salmo 50 y 51 y lea que dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Que todo eso del Señor. El Señor lo sabe. El Señor Jesús vivió aquí en la tierra. Lo decíamos ahora hace un momento. Sea mi voluntad, Señor. No dejará para siempre caído. Para siempre caído. No nos dejará allí. Tenga esto muy en cuenta. Dios no permite sucesos malos en su vida porque desea verlo sufrir. Eso es lo que le va a decir Satanás, es que Dios quiere verlo sufrir a usted siempre, ¿sí? Por eso es que no le responde y cuando le responde le dice que no es así, no es así. Él no quiere verlo sufrir, sino porque Él quiere mostrar en usted, Él quiere mostrar en usted su poder y que la imagen de Jesucristo sea formada también en nosotros. Recuerde lo que dice Romanos 8:29 acerca de la voluntad de Dios. No se le puede olvidar esto. No se le puede olvidar y menos en momentos difíciles. Salmo 50 y 52 es algo en lo que usted se va a aferrar y algo en lo que usted va a practicar porque así es el proceder del Señor. Romanos 8:29 nos dice exactamente la voluntad del Señor. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que fueran conformes a la imagen de su Hijo. Nunca se le olvide, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué? Entonces, esta es la voluntad del Señor, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios pasa. Cuando Él permite cuando Dios permite estas cosas, no es que Dios quiera hacerlos sufrir, no, sino que Dios quiere que usted, que usted llegue a ser, que en usted sea formado esa imagen de Jesucristo, digamos a ser conformes a la imagen de Jesucristo. Tengan en cuenta algo, tengan en cuenta que el alfarero tiene que amasar primero la arcilla, ¿no? Tiene que amasar, tiene que amasar. Pero usted no sé si usted ha cogido una arcilla, ¿no? Usted no sé si usted ha cogido, pero usted tiene que amasar, tienen que amasar y moldear, y moldear. Él no puede, él no puede simplemente presentar un pedazo de arcilla y decir, esta es mi obra final. Van a burlar, van a burlar porque es horrendo. Él tiene que darle forma. Y así es que es Dios con nosotros. Así nosotros debemos entender que Dios tiene que formarse en nosotros esa imagen del Hijo Jesucristo, está formada en nosotros. Cuando ya nosotros tengamos esa forma del Señor Jesucristo, mejor dicho, estamos hechos, estamos hechos. Ya usted y yo no tendríamos que pasar por estas angustias ni por nada. Pero el Señor quiere que esa imagen del Señor Jesucristo esté formada en usted. Lo segundo que quiero que usted vea para que el primer argumento, si ve, el primer argumento, como ve acá, es que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. ¿Sí ve? La voluntad de Dios es muy diferente a la voluntad de nosotros. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Pero el segundo punto que quiero que veamos es que no es por vista. No es por vista. Segunda de Reyes 6:16, quiero que vayamos a Segunda de Reyes 6:16. Y esta es una historia real, esta es una historia hermosísima. Y vamos a leer, esto fue, eh, esto es algo que sucedió en la vida, esto es un episodio de la vida del profeta Eliseo. Dice, él dijo, o sea, el profeta
Eliseo, el profeta Eliseo, dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos, los ojos de su siervo, para que vea. Entonces Jehová, o sea, Dios, acuérdese, abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El profeta Eliseo, y quiero ponerlo en contexto porque si usted de pronto no ha leído esta historia, y no ha leído de pronto el Antiguo Testamento, bueno, cual sea la razón, quiero ponerlo en contexto. El profeta Eliseo, por palabra de Dios, le contaba en ese entonces al rey de Israel todos los planes de invasión que la nación siria hacía. Ellos, los de la nación siria, el rey de Siria, llegaba, se reunía en secreto en la habitación más secreta del reino y todo eso, y allá lo escuchaba Dios y Dios le contaba al profeta Eliseo todos los planes que tenía en contra de Israel. Y siempre el rey de Israel salía victorioso en cualquier plan que hacía o que maquinaba el rey de Siria. Todos y cada uno de los planes eran destruidos por, por, por Dios, porque el profeta Eliseo siempre le contaba al rey de Israel todos los planes que tenía Siria. Entonces, y no le podían ganar a Israel, no le podían ganar a Israel. Entonces, todo el ejército sirio se fue con todo, con parte de su artillería, con mucha parte de su artillería, con mucha gente a caballo, con muchas personas, mucho ejército en contra del profeta. Es decir, un ejército en contra de un hombre, entre comillas, recuerde estas comillas, de un hombre, bueno, de dos hombres, porque recordemos que allí también estaba su criado que se llamaba Giesi o Giesi, no sé cómo se dice realmente, creo que se dice Giesi, Giesi, quien se asustó al ver a todo ese ejército, porque imagínese, a ver, usted está en una casa y de pronto usted asoma por la ventana y ve a caballos y todo el mundo armado y listo para disparar en contra de esa casa donde usted está hoy. Wow. Usted dice, ¿qué pasó acá? O sea, te va a entrar en esa misma alarma que entró el criado de Eliseo, Jesse, cuando vio eso, se asustó al ver todo ese ejército. Y allí es donde están las palabras del profeta que acabamos de leer. Entonces le dijo el profeta, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos, los ojos de Giesi, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Quiero que usted vea que la voluntad de Dios tiene un propósito mucho más alto que nuestros propósitos. ¿Era malo que todo el ejército viniera en contra de un solo hombre? Claro que sí. Era realmente malo. Humanamente hablando, era realmente malo. Sí, realmente era muy malo. Y muy asustador. Claro, por supuesto que sí. Si usted no. Si usted y yo estuviéramos en esa situación, también nos hubiéramos asustado como Jesse. Estoy muy seguro. Yo me hubiera asustado. Me hubiera paniqueado mucho. Pero la enseñanza que debemos tener de esta hermosa historia es que no podemos entender los designios de Dios viendo desde nuestra corta perspectiva humana. Debemos ver desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva celestial. Esa es la diferencia. Eliseo no estaba viendo solamente con sus ojos físicos, estaba viendo también sus ojos espirituales. Usted y yo también tenemos que ver de esa misma manera. Pidámosle a Dios que nos permita ver qué, qué es lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos desde su perspectiva? Desde nuestra visión terrenal, todo es muy limitado, ¿verdad? Póngale cuidado. Todo es realmente limitado. Es por esta razón que debemos tener una visión celestial.
Desde arriba se ven las cosas muy diferentes. Si usted está al mismo nivel, pues va a ver, tener una emisión muy limitada, muy limitada. Desde que somos creyentes, nuestra posición es diferente que la del resto de la humanidad. Quiero que corroboremos esto de lo que les estoy diciendo con Efesios 2, 4, 7. Efesios 2, 4, 7. Pero Dios que es rico en misericordia, y yo quiero que lo leamos, yo quería solamente leer el versículo 6, pero ahora quiero leerlo desde el 4 porque es muy importante que usted y yo entendamos lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, recuerde lo que veíamos ahorita en el punto anterior, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Bien, por eso es que la voluntad de Dios era que su Hijo unigénito muriera por nosotros. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No se le olvide su posición espiritual. Por más dolor que usted tenga, por más angustia que usted tenga, por más tristeza que usted tenga y usted diga, Señor, este no que tú me diste es terrible. No se le olvide su posición espiritual. Su posición es juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar, dice la palabra de Dios, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Espero que lo vea desde una perspectiva diferente este versículo, después de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Entiende? ¿Entiende? Usted y yo estamos allá. Esa perspectiva es que tenemos que ver. No la vamos a ver ahí, ¿por qué a mí? ¿Por qué? No, no lo vea con esa mirada limitada. Véalo desde una mirada celestial. Vea esa voluntad del Señor desde allí. Porque Dios desea mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Ay, es que esto me duele, esto es tan difícil, Señor. ¿Cómo? Así le duele. Nos quiere mostrar a través de esta situación las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Como usted puede ver, esa es nuestra posición ahora. Entonces, cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, así como lo enseñó el Señor Jesús, debemos recordar que no podemos entender la respuesta que nos dé Dios desde una posición terrenal. No podemos entenderlo desde una posición terrenal, sino desde una posición celestial. Y así podremos, aceptando su voluntad, con el tiempo, entender sus designios si Él quiere que nosotros podamos entenderlo. A veces no entendemos, pero es que Dios no nos llamó a entenderlo todo. Ay, no es que usted no entiende esto. No, 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 no. Usted puede seguir. No, 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 no. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Si usted no entienda, si usted no entienda, sí. Así usted no entienda, amén. Así usted no entienda, gracias. Sí. Así usted no entienda, ahora no entiendo, Señor. Pero sé que tú permitiste eso porque me amas. Veíamos una película ayer, una película linda, película cristiana, y hay una frase que ya desde hace mucho tiempo
siempre la decíamos en una iglesia donde nosotros íbamos y, y hoy quiero que también usted lo aplique a su vida. Dios es bueno en todo tiempo, Dios es bueno, Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo, Dios es bueno. También debemos saber que no es una obligación de Dios, no es una obligación de Dios el mostrarnos el por qué. Es una obligación de Dios, sé que creemos que es una obligación de Dios, pero Dios no está obligado a decirnos el por qué. A veces lo hace por su gracia. Por gracia Él dice, sí, bueno, quiero decirles por qué hice eso, pero a veces no, a veces simplemente no. Él no está obligado a hacerlo. Y nuestra relación con Dios nunca debe depender de la respuesta que nos dé Dios. Nunca. Su relación con Dios debe estar basada en la respuesta que Dios le dé. Porque si es así, cuando Dios le diga no, usted se va a ir de los caminos de Dios. Y eso, déjeme decirle, que demostraría solamente que usted ha sido cobarde. Es así de sencillo. Porque, a ver, o que usted así está haciendo pataleta espiritual. ¿Es que acaso cuando los niños piden dulces y dulces y dulces y dulces, es lo que más les conviene a ellos? A ver, entendamos que Dios tiene la potestad para contestarnos sí, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Ah, pero siempre tiene un propósito el Señor. Siempre tiene un propósito el Señor. Cuando su respuesta es no, de pronto puede ser un espera. De pronto puede ser un tengo algo mejor. Tal vez puede ser un más adelante te lo voy a dar. O tal vez definitivamente no es por ahí. ¿Qué está viendo el Señor que nosotros no estamos viendo? Recuerde, usted y yo estamos en los lugares celestiales. Tenemos que ver las cosas desde otro modo. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no ha dejado de ser Dios. Así que aún tenemos esperanza. Aún usted y yo tenemos esperanza. Dice un pasaje de la palabra del Señor, dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Ellos sí tienen por qué entristecerse. Ellos sí, pero usted y yo no, como creyentes no, porque usted y yo como creyentes tenemos una esperanza que no avergüenza. El Señor Jesús era por nosotros algún día y esa es nuestra esperanza y esta esperanza no nos avergüenza. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y allí, después de esto, tenemos una eternidad con nuestro Padre Celestial, con Él y con el Espíritu Santo, eternamente y para siempre. Una felicidad cual nunca se puede experimentar aquí en la tierra. Una paz cual nunca se puede experimentar aquí en la tierra. Entonces, hay que estar, hay que tener eh, hay que ser eh, centrados en eso. No nos dejará caídos en todo tiempo el Señor. Eso téngalo usted muy en cuenta. Él tiene el control de toda la situación. Nos sostenemos en nuestra esperanza, que es Cristo. No nos avergonzará. Ahora es tiempo de que si usted es la primera vez que escucha de Dios, o si tal vez ha aceptado, se ha apartado, perdón, de los caminos de Dios por algún motivo, no importa cuál, recibiendo usted, por favor, eh,
Es hora de que usted se aferre a la esperanza también, recibiendo al Señor Jesús en su corazón por medio de la siguiente. Usted puede allí en donde usted está, incline su rostro. Usted puede cerrar sus ojos allí donde usted está. Dale conmigo, Señor. Me rindo a ti y te entrego todo lo que soy. Gracias porque sé que me amas y he entendido que te necesito. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de ser. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Toma el control de mi vida. Es de mí la persona que quieres que yo sea. Espíritu Santo, te pido que por favor selles esta entrega con tu poder y que mi nombre sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Te hizo esta oración de todo tu corazón. Le felicito porque ahora usted hace parte de la familia de Dios. Y una de las cosas más hermosas también es que el Señor Jesús hoy está anotando también su nombre para tenerlo en cuenta en la intercesión que él hace siempre, porque él intercede por nosotros delante del Padre. Eh, yo le invito a que no pare aquí. Usted, este es un principio, así que usted cada día vaya a la presencia del Señor, ore diariamente al Señor, siempre, todos los días, no se le olvide esta relación con el Señor tiene que ir en crecimiento constante. Y eso lo logramos en oración y lectura consciente de la palabra del Señor. Es mi invitación. Vamos a orar y vamos a tener un tiempo de la cena del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque por los momentos buenos, por las respuestas positivas, pero también por las respuestas negativas, Señor. Gracias, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Darte con todo nuestro corazón y pedirte perdón, Señor, por todas las veces eh, que nos hemos puesto de mal genio porque no hemos recibido lo que hemos pedido, Señor. Te damos el honor y la alabanza y aceptamos tu honor. De Jesús. Amén. Vamos a un tiempo de la cena del Señor. La palabra del Señor dice así, la palabra del Señor. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin tener el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, no somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Padre, Señor, hoy te bendecimos, te pedimos, Señor, que nos perdones por todos nuestros pecados, pero ante todo, perdonamos de todo nuestro corazón a todas las personas que nos han hecho daño y les han hecho daño a las personas que están a nuestro alrededor de una u otra forma, Señor. Perdonamos, Señor. Perdonamos de todo nuestro corazón para que tu perdón tenga efecto positivo en nuestros corazones, Señor. Te exaltamos, te glorificamos y bendecimos. Queremos honrarte con todo lo que somos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Haznos dignos de recibir esta cena tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y por favor tomemos el pan en nuestra mano. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, comamos el pan.
Asimismo, también tomó la copa y tomamos la copa en nuestra mano, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí, y bebamos. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén y amén. Muchas gracias por participar con nosotros de la cena del Señor. Es un acto muy sencillo, pero es un acto en el que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús, precisamente porque esta muerte nos dio eh, vía hacia la salvación, nos dio el camino para la salvación. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él lo hizo todo allí en la cruz del Calvario. Fue el fin de su obra y la culminación de todo lo que hizo. Fue completo lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Entonces, por eso recordamos la cena, en la cena del Señor recordamos la muerte de nuestro Señor, que dio su carne y su sangre por nosotros. Ojo, no es que Jesús se vuelva la carne y la sangre, no. Jesús ya murió por nosotros. Ya nosotros hacemos esto en conmemoración, en recordando lo que hizo Él en el. Oremos al Señor. Padre, Señor, gracias por este momento, gracias porque tú nos permites, Señor, entender muchas cosas de tu palabra. Gracias porque entendemos lo que tú haces, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Queremos bendecirte y queremos, Señor, que tú nos ayudes a aplicar todo esto que hemos visto, Señor. Ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos a entender lo que quieres para nosotros, Señor. Que nosotros entendamos que estamos orando para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Y queremos que seas el que te muevas con poder, Señor. A pesar de que tu respuesta sea no, queremos siempre ser fieles a ti y ser firmes en los caminos, en la oración y en todo lo que hagamos, Señor, porque entendemos que no dejarás para siempre caído el justo, y te damos la honra y la alabanza por ellos. Decimos por Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hasta este momento, la palabra del Señor. Es importante que aprendamos de la palabra del Señor y que en todo tiempo podamos tener esa enseñanza de la palabra del Señor con nosotros. Les invitamos a las siguientes enseñanzas que transmitamos en la iglesia, en el canal de la iglesia. Y Dios les bendiga, que tengan una feliz semana ustedes, todas las personas que les rodean, llena de salud, de amor, de dirección del Señor, que todo sea bajo el propósito del Señor y en la vida de todos que les rodean. Muchas gracias.